Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me es un placer volverles a saludar el día de hoy, en esta semana que ustedes están reflexionando en torno al tema sobre el ser humano. El tema es muy interesante dado que hace un recorrido histórico demasiado sintetizado. Fui de alguna manera muy concreto en la comprensión que se va teniendo de ser humano a lo largo de la historia de la filosofía, porque el propósito quizá no es quedarnos con lo que cada autor va diciendo acerca de lo que es el hombre, sino que ustedes entiendan cuál es el cambio en la visión que se tiene de ser humano de periodo histórico a periodo histórico. Ver cómo desde Platón el ser humano se concibe como cuerpo y alma, solo que el cuerpo es un obstáculo para que el alma se desarrolle. Así durante toda la historia hasta la posmodernidad, donde prácticamente es lo contrario, donde aquellas ideas platónicas quedan superadas completamente y ahora el hombre, al contrario, ahora piensa que el alma es quien reprime al cuerpo mismo y que es momento de liberar al cuerpo para que el cuerpo opte por las pasiones, por los vicios, por los placeres. De tal manera que el objetivo de este tema, para que quede bien claro, el objetivo es que tú logras comprender cómo es que a lo largo de la historia se tiene una diferente visión de ser humano de acuerdo a la época que se está viviendo. Cómo es que de una visión muy racionalista acerca del ser humano, ahora pasamos a una visión donde la razón se pone en crisis y donde lo que más resalta en el ser humano es lo contrario a la razón, las sombras de la razón. ¿Cuáles son las sombras de la razón? El placer, el sentimentalismo, de alguna manera el cuerpo con todo lo que él quiere, él gusta, ¿no? Que tiene que ver con posturas relativistas, donde lo fundamental ya no es razonar, sino lo fundamental es sentir. Pues sin más, entro inmediatamente a tratar de hacer una línea del tiempo muy sintética para que te pueda esto ayudar a hacer tu cartel que estás haciendo, que tienen que ser frases, que tienen que ser dibujos muy creativos, que tengan que ver con la temática, que puedas responder a la pregunta sobre la diferencia de lo que piensan algunos autores con otros y cuál es la mejor visión que para ti parece más importante. De igual modo, pues darte las herramientas necesarias para que tú puedas comprender cómo la época que vivimos hoy, llamada posmoderna, es una época en crisis de sentido de la vida, y ante esta crisis de sentido de la vida, ¿tú qué sugerencias das? ¿Tú qué nos regalas como una oferta de solución a estas problemáticas contemporáneas que vive el hombre por las ideologías de moda? Ojo, ten muy en cuenta que los trabajos que se elaboran normalmente de las actividades anteriores hasta las últimas van a ser en equipo o en pareja, y cuando decimos ahí en las instrucciones de la actividad que es individual, es porque cada uno de los miembros del equipo o cada una de las parejas deja su propia idea, su propia comprensión de lo que se está indicando ahí en la pregunta. Igual cuando dicen pareja no es que, a ver, tú haces el punto 1, yo el 2, él el 3, no, sino que se tiene que armar una sola respuesta o en pareja o en equipo, si no, no tiene ningún sentido. Y el tutor detecta inmediatamente en qué momento si realmente una persona está contestando, o las dos en pareja como indica la actividad o el equipo como indica la actividad. Lo ideal es el diálogo para poder construir un concepto que no es otra cosa más que una visión de mundo, que no es otra cosa más que una forma de pensar. En sí lo valioso ni siquiera está en la respuesta misma, sino en el trabajo de diálogo que hacen ustedes en pareja y en equipo. Sin más, vamos de lleno al tema del ser humano. Platón, precisamente como ya lo comenté, concibe al ser humano como cuerpo y alma, solo que cuerpo y alma están completamente separados, o sea, no tienen un punto de conciliación. El cuerpo representa los instintos, las pasiones, los vicios, mientras que el alma representa el ejercicio racional. Entonces dice Platón que el cuerpo es la cárcel del alma, porque el alma no puede liberarse de este cuerpo, o sea, los vicios le ganan a la razón, y por eso es que la razón no opta por la ciencia, por la verdad, por el trabajo, sino que al ser más fuertes los vicios, las pasiones, el alma queda prisionera, no la deja salir
salir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un ejercicio en el cual el alma pueda liberarse del cuerpo y entonces el alma busque, se apasione por el tema de la verdad, por el tema de la ciencia y de la cultura. Esto en Aristóteles, dado que es su discípulo de Platón, Aristóteles, creador de la universidad denominada Liceo, Aristóteles va a decir, sí, el hombre es cuerpo y alma, efectivamente, pero no pueden estar separadas. No pueden estar separadas porque el cuerpo y el alma están juntas porque el cuerpo le permite al hombre tener un primer contacto con la realidad. El alma para Aristóteles es principio motor. ¿El principio motor de qué? De vida. Es decir, el cuerpo se mueve, el cuerpo hace su trabajo que le corresponde porque el alma le dice qué es lo que hay que hacer. Si bien en Aristóteles todavía hay una mayor importancia a la razón o al alma que al cuerpo, hay un valor más fuerte en el cuerpo mismo. O sea, yo sí estoy de acuerdo con aquella idea que dice Aristóteles, no hay nada en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Es decir, el cuerpo es tan importante porque es nuestro primer contacto con la realidad. Entonces, todo lo que vamos nosotros captando en la realidad, con las sensaciones, las percepciones, todos los sentidos, esto ayuda a que la razón haga su trabajo mismo. Para Aristóteles no pueden estar separadas. O sea, es esencial que el hombre se constituya como cuerpo y alma. Los medievales recuperan esta idea aristotélica y van a decir que el ser humano es un microcosmos. ¿Qué significa esto? Que nada de lo que hay en el mundo le es ajeno al hombre. Por eso es un microcosmos. No es una pequeña parte del universo, pero no entendida como cada quien su mundo, sino esta pequeña parte del universo, nada de lo que hay en ese universo le es ajeno. Si los vegetales tienen una corporalidad, tienen un tallo, tienen unas hojas, etcétera, el hombre tiene un cuerpo con pies, con manos, con extremidades, etcétera. O sea, el hombre, al igual que el vegetal, tiene un cuerpo, tiene sensaciones, así como el vegetal, cuando sale el sol, abren más ¿cómo se llama? Sus hojas, etcétera, son hermosos porque cierran por las tardes. Así también el ser humano tiene sensaciones. Así como el animal tiene un grado de inteligencia grande, como es la memoria, así como el animal tiene su propia corporalidad y su propio ecosistema, así también el ser humano. Y como para un medieval Dios creó la naturaleza, pues efectivamente el hombre es imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Que es imagen y semejanza de Dios porque Dios creó, fue con su inteligencia creadora, hizo todo el mundo. Entonces el ser humano, además como el animal que tiene memoria, sensaciones, ecosistema, etcétera, también tiene un grado de inteligencia capaz de crear cosas, es creativo, es amoroso, tiene afectos, tiene emociones, pero es libre el ser humano. Entonces el ser humano en el mundo medieval se constituye como persona, como un ser libre, como un ser con voluntad, como un ser con inteligencia, único e irrepetible. Es decir, nada de lo que hay en el mundo le es ajeno. Para los modernos, siglo XVI, ellos van a decir con Descartes que el hombre es una cosa que piensa, es una rex cogitans. ¿Qué significa esto? Que el ser humano se reduce a ser una máquina pensante, con la cual va a conocer absolutamente todo el mundo, con la cual no va a tener ningún límite para poder transformar la naturaleza y de ahí hacer ciencia. De tal manera que la idea de Descartes de que el hombre es pura razón, rex cogitans, influye en la concepción del ser humano en la Ilustración. En la Ilustración el ser humano es un ente meramente racional, donde con la razón va a alcanzar la libertad, la igualdad y la fraternidad. Con la razón va a alcanzar un progreso científico y tecnológico. Todo aquello que no tenga nada que ver con el ejercicio racional no tiene sentido, no sirve, hay que dejarlo a un lado. ¿Como qué? Como la fe, como la imaginación, la fantasía, las emociones, los sentimientos. De tal manera que llegan los primeros críticos de la Ilustración, que son los tres maestros de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche. Y va a decir Marx que precisamente la crítica es hacia esta lógica de dominio, de poder que instrumentaliza al ser humano, que es el capitalismo, su lógica. Es decir, la lógica del capitalismo es instrumental. No es cierto que mire al hombre en dignidad, sino que lo ve como un objeto para ser explotado, manipulado. Entonces dice Marx, ¿cuál igualdad, cuál fraternidad que buscaba la Ilustración? No hay, dice. Entonces regresemos a ser
una muy buena ilustración. Tenemos que ser coherentes y tenemos que buscar que el hombre llegue a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad. ¿Cómo? Mediante otro sistema económico, social, porque el capitalismo no nos sirve, el capitalismo utiliza a la gente. Después Nietzsche va a decir precisamente que el ser humano a lo largo de la historia concibió al hombre con dos dimensiones, lo dionisiaco y lo apolíneo. Lo dionisiaco son los sentimientos, las emociones, los instintos. Lo apolíneo es la razón. Entonces dice Nietzsche, el hombre a lo largo de la historia es pura racionalidad. Tiene que tratar de también ser sentimiento, emociones. Es el superhombre, aquel que hace un equilibrio entre lo dionisiaco, los sentimientos, los instintos, y lo apolíneo, la racionalidad. Después vendrá Freud y va a decir, es mentira que el hombre sea meramente razón inconsciente. El hombre también es inconsciente. ¿Por qué? Porque hay un inconsciente en sí, donde está reprimido de todo lo que no puede hacer a diario, de esa vida racionalizada. Entonces dice Freud, el hombre está reprimido porque no puede hacer lo que él quiere, porque lo domina el consciente. Y después vamos con Heidegger, quien habla de un hombre, Dasein, que está inserto en el mundo, que nada de lo que hay en el mundo le es ajeno, es un ser histórico, todo lo que pasa a su alrededor le afecta, los hechos políticos, económicos, sociales. Él habla de una existencia auténtica e inauténtica. La existencia inauténtica es la que nos ofrece el Estado, el poder, y que nosotros somos copia de ello. Si bien después vienen los posmodernos, que es la filosofía actual, para ellos el emblema simbólico es Narciso, quien enamorado de sí mismo se ahoga, se muere, ni siquiera se da cuenta que se muere, porque se ve al río y es tan guapo, tan hermoso, que no piensa, no tiene sentido del otro. Entonces Narciso solamente le interesa el placer, la emoción, no quiere saber nada de la inteligencia. La sabiduría corre tras de él, pero él corre más rápido. Él cae en una vida hedonista, donde lo más importante es estar bien en el peso, tener una buena corporalidad. No se preocupa por el otro más que por la televisión. Si la televisión le informa del dolor, de la pobreza, levanta la bocina telefónica y le gusta donar dinero, pero no se compromete en luchar por la liberación de los pobres, por la justicia social, etcétera. El posmoderno cae en un vacío, en un sinsentido, porque no tiene de dónde agarrarse. La razón le defraudó, y entonces, como la razón en la modernidad se puso en el lugar de Dios de la fe, entonces no hay ni Dios de la fe ni Dios de la razón. Entonces el hombre se encuentra en un sinsentido. ¿Qué le toca? Vivir el hoy, es decir, YOLO, todo YOLO, es decir, vive el momento, el instante, pero de manera hedonista, en el alcohol, en la droga, ¿no? Por eso hay mucho suicidio, porque el joven no le encuentra sentido a la vida. Esa es la posmodernidad. Bueno, chicos, que tengan éxito en su actividad, y me dio mucho gusto compartir con ustedes estas temáticas. Si hay alguna duda, al correo electrónico antonio.mondragon@itesum.mx. Hasta luego y que tengan un cierre de semana muy feliz.